A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva, un programa para hablar sobre psicología en la actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común y está marcado mucho en la cotidianidad y en las conversaciones del día a día, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Estoy aquí con mi compañera Elisa Narváez y vamos a explicar un poco qué es la inteligencia y qué se considera inteligencia desde la psicología. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva. Gracias Nati por presentar el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan hablado que es la inteligencia. Cuando los padres tienen a sus hijos que están creciendo poquito a poco, siempre se preguntan qué tan inteligentes son, cuáles son sus habilidades, cuáles son tal vez sus debilidades. Y actualmente los padres quieren todo el tiempo que sus hijos sean lo más inteligentes posibles. Entonces hay varias teorías dentro de la psicología que plantean que no necesariamente tienen que ser buenos en todo y que tenemos diferentes tipos de inteligencia y vamos a ir abordando cada una de ellas, ¿sí? Vamos a empezar con la definición de la definición cultural de la inteligencia, que es la capacidad de entender el mundo, pensar en forma racional y emplear con eficacia los recursos al enfrentar los desafíos, es decir, hacerle frente a la vida. Exactamente, y no hay que olvidarnos que la inteligencia depende mucho de la cultura, porque cómo enfrenta el desafío cada una de las culturas depende de cada zona o incluso en un solo país depende de cada una de las etnias, de las culturas. Entonces, cómo las personas hacen frente a los desafíos de la vida. Entonces, obviamente las valoraciones de la inteligencia tendrían que modificarse y responder de acuerdo a las necesidades o a las características de la cultura. Y a los retos que también enfrenta la persona. Exactamente, porque los retos no son los mismos en un país que en otro o en una zona del planeta que en otra. Por ejemplo, los niños que viven en Quito no afrontarán los mismos retos que enfrentan los niños tal vez de una población indígena o una etnia de la Amazonía. Exactamente, o los niños que crecen en la costa, es como el contexto cultural, social, incluso el contexto ambiental, es decir, del medio ambiente, también influye en cómo se desarrolla la inteligencia. Exactamente. Bueno, una pregunta que es bastante importante hacerse es, ¿existe un solo tipo de inteligencia o existen varios tipos de inteligencia? Y estoy segura que muchos de ustedes se han preguntado si existe una o varias. Bueno, en la historia de la psicología se empezó planteando que existe un solo tipo de inteligencia, que es el factor G, ¿sí? Yeah. Esa es la teoría de Spearman, ¿no? Exactamente. Entonces el factor G plantea que existe un solo tipo de inteligencia que aborda la totalidad de cómo nosotros resolvemos problemas y hacemos frente a la vida. Entonces Spearman planteaba que si una persona se desenvuelve bien en una área y digamos tiene un buen rendimiento en un área de la vida, seguramente su rendimiento se replicará en otras áreas de la vida. Entonces decía que la inteligencia es única, es solo una. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta teoría se volvió un mito realmente, porque actualmente se sabe que existen varios tipos de inteligencia y tenemos varias teorías como la inteligencia fluida y cristalizada. La una es, digamos, un almanaque mental, que es la cristalizada, que es un almanaque mental que tenemos nosotros de traer a la conciencia temas que están guardados en nuestra memoria para usarlos en el día a día. Y la fluida es resolver temas más abstractos, tener una unión más clara sobre la diferente información. Y bueno, y tenemos otras como la inteligencia práctica, que plantea que los tipos de habilidades que se evalúan en la inteligencia académica no siempre representa un éxito en la vida profesional. Entonces se plantea que la inteligencia práctica es algo que permite tener un éxito profesional posteriormente, que no necesariamente es
el equivalente al éxito académico. Esto es muy importante lo que tú dices, porque generalmente cuando los padres están frente a sus hijos en la escuela, lo primero que se piensa es que si no le está yendo bien en la escuela, mi hijo no es inteligente. O no le va a ir bien en la vida. O no le va a ir bien en la vida. Hacemos esta correlación del éxito escolar académico con el éxito en la vida, y no necesariamente tienen que ir de la mano, porque habrá gente que tal vez las cosas que se evalúan en el colegio no son aquellas en las que estas personas son buenos. Exactamente, esta teoría de la inteligencia práctica plantea que lo que te permite tener éxito en la vida es esta habilidad de identificar los patrones de comportamiento en el mundo, es decir, más un tipo de cómo relacionarte y cómo responder ante las relaciones, y eso te permite tener un éxito profesional. Y también está acompañado de la inteligencia emocional, que es entender los estados de ánimo de las otras personas y ser realmente empático. Bueno, estas son algunas teorías que son totalmente aceptables y que actualmente se habla mucho, y hay otra teoría que es bastante interesante, que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner planteaba que no tenemos que preguntarnos si eres o no inteligente. Gardner planteaba que tenemos que preguntarnos en qué eres inteligente. Entonces es un cambio de paradigma, es un cambio de pregunta, porque no te preguntas si tienes inteligencia o no, sino... Y no es determinante, es decir, eres o no, sino para qué si eres bueno. Exactamente, ¿en qué te destacas? Tal vez hay dificultades en otras cosas. Entonces él plantea como una base 8 tipos de inteligencia, aunque dice que podrían haber más, pero no las pone en su teoría como tipos de inteligencia. Tenemos la primera, que es la inteligencia musical, ¿sí? Entonces creo que para nadie es un secreto que hay personas que tienen mucha afinidad para la música. O un talento innato. Exacto, que es un talento innato, o hay personas que lo van desarrollando también. Entonces, bueno, esa es la inteligencia musical, es la habilidad de utilizar estos instrumentos, que obviamente viene acompañada también de otros tipos de inteligencia, que es tal vez la lógico-matemático, lo espacial, que también es entender patrones, ¿no? O incluso también el tema corporal, que es otro de los tipos de inteligencia que plantea Gardner, la inteligencia sinestésica o corporal. Y hay gente que también tiene esta mayor afinidad de utilizar su cuerpo para realizar actividades, deportistas de alto nivel, bailarines. Exactamente, entonces eso también Gardner plantea como un tipo de inteligencia, como el uso del cuerpo para resolver situaciones de la vida diaria, para destacarse en temas. No todos son excelentes en el tenis, pero hay personas que se destacan de forma innata o a través de la práctica a lo largo del tiempo y desarrollan este tipo de inteligencia. Después tenemos el tercer tipo de inteligencia, que es la lógico-matemática. Creo que no es ningún secreto para ninguno de nosotros. Y que incluye la lógica matemática, es esta capacidad innata, digamos, de esta gente que es mejor en matemáticas que otros, que entienden mejor los números. El análisis lógico también está relacionado con entender patrones que se repiten, todo el análisis del entorno a través de fórmulas matemáticas, que eso también está muy relacionado con la inteligencia lógico-matemática. La siguiente tenemos la inteligencia lingüística, y como su nombre lo dice, es lo que tiene que ver con el lenguaje, el uso del lenguaje, la escritura, el hablar, todas estas relaciones que mantenemos con el lenguaje. Sabemos que hay gente que, por ejemplo, es muy buena en matemáticas, pero tal vez no es tan buena redactando o manejando el lenguaje. Entonces, cada persona se destaca en ciertas áreas y obviamente se complementan. Y también la teoría de Gardner es positiva en el sentido de que no es determinante. Puedes desarrollar otras áreas. Tal vez nunca vas a tener la misma habilidad que alguien que tiene un talento innato para la música, pero también hay esta posibilidad de aprender, se abre esta ventana de aprendizaje, de mejorar habilidades, o de poder enfatizar. O sea, tú eres muy bueno en lógica matemática, vamos a enfocarnos un poco en desarrollar recursos de lenguaje, por ejemplo. Con relación a la inteligencia lingüística, es súper fácil dar ejemplos de personas con inteligencia lingüística, como los escritores, los psicólogos, aquí nosotros. Los periodistas. Ajá, los periodistas también, que vienen también acompañados de otros tipos de inteligencia que también ya les voy a contar un poquito cómo se relacionan cada una de ellas, ¿sí? La siguiente es la inteligencia espacial, que es un poco peculiar entender a qué nos referimos con espacio. Es esta orientación espacial, por ejemplo. Es la capacidad de ubicarse en el espacio. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en el auto mucho tiempo, las personas que trabajan de conductores, generalmente tienen mucha ubicación espacial y pueden pasar muy cerca de un auto, pero saben que no lo van a tocar, porque tienen esta ubicación del espacio en sí. O se pueden ubicar fácilmente en las ciudades. Todo eso está acompañado
de la inteligencia espacial. Y la inteligencia espacial está relacionada con un tipo de aprendizaje también, que es un aprendizaje que se da de forma latente, que no se lo presenta sino hasta que lo necesitas, ¿sí? Como está guardado, digamos, está como por debajo. Exactamente, está ahí guardado, es un aprendizaje que no sabemos que aprendemos, pero que lo aprendemos porque todo el tiempo estás relacionado con ese tema. Entonces te sientas en el auto la primera vez que vas a manejar y sabes que las marchas se cambian con la palanca, nadie tiene que decirte eso, aunque tiene que decirte qué marcha es qué. Pero... por ejemplo, esta cosa de la inteligencia espacial que puedes mejorar a lo largo de los años. O sea, la primera vez que estás manejando piensas que vas a topar el carro en el parqueadero. Exactamente. Y después al año de manejar ya tienes muy bien entendido y comprendes exactamente cuáles son los límites, por ejemplo, de esto. Exactamente. Sí. También lo espacial es esta capacidad de entender lo tridimensional. También, ajá. Bueno, después como sexto tipo de inteligencia tenemos la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender y relacionarte con las otras personas. Es decir, que también está relacionado con comprender los estados de ánimo de las otras personas y poder relacionarte a través de eso con las otras personas. Lo que se entiende por empatía. Exactamente. La inteligencia interpersonal sería la base de la empatía, como la entendemos. La empatía, vulgarmente podríamos decir que es ponerse en los zapatos de otro y significa ser genuinamente sensible con lo que las otras personas están viviendo. Entonces, ese es el tipo de inteligencia interpersonal, que también, un ejemplo súper claro, somos los psicólogos, que debemos tener una inteligencia interpersonal junto con la lingüística bastante desarrollada para poder trabajar en el día a día. Aunque, por ejemplo, la lógico-matemático a veces es diferente para los psicólogos porque también tienen que utilizar la parte estadística para la investigación. Entonces, es desarrollar todo un campo en el que eres mejor en uno que en otro, ¿no? Exactamente, y también la carrera se enfoca hacia las cosas en las que eres mejor. Exactamente. La contraparte de la inteligencia interpersonal es la inteligencia intrapersonal. Si inter es lo externo hacia el otro, lo intra es lo interior. Y curiosamente también, siguiendo el ejemplo de Lisa, los psicólogos tenemos que desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, porque además también, por ejemplo, en un contexto terapéutico frente a un paciente necesitamos saber qué es lo que también yo estoy sintiendo y qué es esto que está jugándose, digamos, en la relación terapéutica. Entonces, lo intra es esta capacidad, como se diría en inglés, el insight, poder estar en contacto con las emociones, con los pensamientos que uno tiene, saber organizarlos, poder interpretarlos. Y estar mucho en contacto también nos permite entender mejor cómo funcionamos en el mundo. Y nos permitiría incluso resolver problemas. O sea, por ejemplo, esto que me está molestando, producto de qué es, o este enojo que yo siento. O sea, mientras más en contacto estemos con nuestro mundo interno, también es más fácil existir en nuestro mundo externo. Y hay muchas personas que son muy buenas en esta inteligencia intrapersonal de conocerse a ellos mismos, pero en contraparte hay otras personas que tienen mucha dificultad en conectarse con su parte interna. Entonces muchas veces está la gente llena de distracciones como para no conectarse con la parte interna, porque tal vez hay cosas también difíciles de procesar. Exactamente. Y Gardner incluye un octavo tipo, la inteligencia medioambiental o la naturista. Que es, sería la habilidad de comprender los patrones de la naturaleza y guiarte en la naturaleza. Entonces, Gardner decía que nosotros desarrollamos este tipo de inteligencia medioambiental porque nuestros ancestros necesitaban entender la naturaleza para poder sobrevivir, como entender qué frutos son buenos, qué frutos eran venenosos, o entender la ubicación de la naturaleza para poder regresar a la casa. Entonces, toda esta parte sería un tipo de inteligencia evolutiva. Entonces podríamos decir que de alguna forma la inteligencia medioambiental o naturalista es entender estos patrones de la naturaleza, que no es lo mismo ubicarse en un bosque que ubicarse en una ciudad, a pesar de que también estaría de alguna forma relacionado con la inteligencia espacial. Me pregunto si también ahora en nuestra época contemporánea, en el hoy día, podríamos hablar de esta inteligencia naturalista o medioambiental en esto, por ejemplo, esta conciencia de qué está pasando con el mundo, tal vez. Puede ser, ajá. Podría ser interesante considerar qué tan conscientes o qué tan pendientes estamos de cómo está el tema ecológico actual, que está pasando también por
una crisis de graves problemas, la contaminación, el reciclaje, los animales, todo esto. Exactamente. Entonces, como vemos, Gardner plantea una amplia gama de inteligencias y él dice que a pesar de que todas las inteligencias que mencionamos ocupan diferentes áreas del cerebro, no pueden funcionar de forma aislada. Para todas las actividades que nosotros realizamos necesitamos unir varios tipos de inteligencia para poder ser exitosos en la actividad que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, los pianistas que tienen una inteligencia musical súper desarrollada necesitan también esta inteligencia lógico-matemático y también la inteligencia sinestésica corporal, que implica que entienden el cuerpo. O los bailarines, la inteligencia espacial. Exactamente. Entonces, estos son simples ejemplos de cómo las inteligencias no puede ser simplemente inteligente en esto, sino que se necesita la combinación de ellas para poder realizar cosas en el día a día. Entonces Gardner sí plantea este tema súper importante de no preguntarnos si eres o no inteligente, sino en qué eres inteligente, en qué área te destacas. A pesar de eso, hay poca investigación sobre la teoría de las inteligencias múltiples, entonces a nivel científico falta mucho por desarrollar. Sin embargo, hay teóricos que lo están intentando y bueno, es también cuestión de tiempo que la investigación tenga ya frutos sobre este tema. Y bueno, también el tema es que la inteligencia mucho se ha quedado en el nivel del coeficiente intelectual. Exacto. Por ejemplo. Exactamente. Y el coeficiente intelectual mide diferentes áreas que tal vez no se enfocan en las habilidades y fortalezas en sí, como la musical, ambiental, como que plantea Gardner, sino plantea el coeficiente intelectual mide la comprensión verbal, la velocidad de procesamiento. Entonces es otra perspectiva. No estamos diciendo que el uno o el otro sea mejor, estamos diciendo que son diferentes perspectivas y como teóricos, como profesionales, cada persona puede situarse en lo que más sustento científico sienta que sustentan las teorías, ¿no? Claro, y además lo ideal sería también complementar esto, ¿no es cierto? Porque yo creo que es importante que hablemos de la evaluación de la inteligencia, ya que hemos abordado este punto. ¿Cómo se evalúa la inteligencia? Hay diferentes pruebas de inteligencia. Y históricamente, por ejemplo, Alfred Binet a principios del siglo XX quiso evaluar a los niños franceses en la escuela y se inventó, digamos, esta medida del cociente intelectual. Sí, sin embargo, Binet planteó no el coeficiente intelectual, sino la edad mental. La edad mental. Después se cuestionó un poco esto de la edad mental porque no siempre la representaba un número correspondiente. Entonces se creó lo que es el coeficiente intelectual, que es una relación entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces era como para ser un poco más preciso. La primera evaluación de la inteligencia representa algo súper loco realmente, porque empezó Francis Galton a hablar sobre la frenología. Y él decía que se podía medir la inteligencia midiendo el cráneo y diciendo que las diferentes protuberancias representaban diferentes rasgos de la personalidad. Entonces se creó todo un movimiento en los científicos de la época sobre la frenología y esta creencia que tenía la gente de que medir el cráneo representaba qué tan inteligente eres o no. Ahora, actualmente, sabemos que eso es totalmente disparatado, no tiene ningún sustento. Sin embargo, Galton dio un aporte súper importante, que fue la inteligencia se puede medir. Después de Galton empezamos a hablar de que hay cómo medir esto. Se puede medir. Fue la primera persona que dijo de qué forma se podría medir. A pesar de que fue disparatado, fue, digamos, un paso importante, por así decirlo. Introducir la idea de que podemos medir. Exactamente. Y después viene Binet y arma este tema de la edad mental para poder ayudar a los niños que tienen dificultades en la escuela. Ojo, empieza la medición de la inteligencia para solucionar temas en la escuela. Entonces siempre tenemos que acordarnos que cuando haya una evaluación de la inteligencia tiene que estar acompañado con un proceso de intervención. No me sirve de absolutamente nada saber un número si yo no sé cómo se desglosa este número en las fortalezas, las debilidades y las diferentes áreas en las que tiene o no dificultades para fortalecerlas
o ver en qué áreas necesita más apoyo el niño. Y es muy importante lo que dice Lisa en este momento, porque una evaluación de inteligencia no solo nos da un estimado de fortalezas y áreas en las que se necesita apoyo, pero también es importante contextualizarla y que las profesoras o aquellos que reciben la evaluación no etiqueten al niño, o sea, un tema de, es que está por debajo de la media, entonces es tonto, no puede o no vamos a intentar, sino no va por otro lado, porque también los padres tienen que entender que una prueba de inteligencia no es la predicción mi hijo no es inteligente, mi hijo le va a ir mal en la vida, porque tal vez este hijo que no tiene el mismo promedio que los otros compañeros sea muy exitoso en otras áreas, o sus fortalezas estén en otras áreas. Una prueba, una evaluación siempre no solo es para el resultado de la evaluación, sino hacia dónde vamos con esta evaluación, para qué hicimos esto, para apoyarle y ayudarle. Exactamente, y la mayor parte de la población, vamos a pensar, el 95% de la población tiene una inteligencia perfectamente dentro de lo esperado para las edades, 95%. Eso quiere decir que el otro 5% se divide entre personas que tienen una inteligencia súper alta y personas que tienen discapacidad intelectual. Pero es un porcentaje de la población súper chiquito. Entonces, los niños que presentan dificultades de aprendizaje y todo, es muy probable que no tengan discapacidad intelectual. Exactamente. Y ahí tenemos la curva normal. Ajá. Entonces ahí hablamos les va a aparecer en pantalla una imagen que las evaluaciones nos permiten crear una curva normal de aprendizaje, de inteligencia, que es en una forma de campana. Sí, entonces ahí pueden verla y como vemos tenemos entre 70, el coeficiente intelectual, promedio es 100. Siempre que la edad mental corresponda a la edad cronológica, vas a tener una puntuación de 100. Si no corresponde a tu edad cronológica, irá modificándose. La mayor parte de la población, el 95%, se encuentra entre 70 y 130. Eso quiere decir un coeficiente intelectual dentro de lo esperado. ¿Sí? Es un porcentaje súper alto. Y la mayor parte de la población sigue siendo el 68%, se encuentra entre 85 y 115, que es promedio normal. De 70 a 85, como ustedes pueden ver, es promedio bajo, pero sigue siendo dentro de lo esperado para las edades. Y de 115 a 130 es promedio alto, pero sigue siendo un coeficiente intelectual dentro de lo esperado. Después tenemos los extremos de la inteligencia, como pueden ver en la campana. Se va abriendo la campana y vemos que el 2% se encuentra entre 55 y 70, que ya es discapacidad intelectual leve, y menos de 55 es solamente el 0,1%. Eso quiere decir que las personas que tienen discapacidad, los niños que tienen dificultades dentro de las escuelas, de los colegios que tengan discapacidad, la probabilidad es bastante baja, ¿sí? Exactamente. Y además recordemos, por ejemplo, que si un niño puntúa entre 85 y 100, no tenemos por qué estar preocupados, sino más bien ver la forma de intervenir, porque es importante entender que las evaluaciones de inteligencia no son, le evaluaron a los 5 y a los 5 puntuó 85 puntos de CI y eso va a ser para el resto de su vida. Los niños necesitan ser reevaluados porque estas medidas no son fijas. También muchas veces hay que tomar en cuenta el desempeño de la prueba. Si el niño participó en la prueba, se desempeñó bien, la evaluación fue aplicada como debería ser aplicada en su forma estandarizada. Exactamente. ¿Qué versión se utilizó? Cómo estaba anímicamente, es súper importante, porque ¿qué pasa si el niño se peleó con la mamá en la mañana y viene y tú pretendes que haga súper bien todas las actividades? Va a tener dificultades. Entonces todo eso hay que evaluar y ahí entra la pericia clínica, ¿no? Porque cualquiera puede tomar un test, cualquiera puede leerse el manual y tomar un test, ¿sí? Pero una cosa es saber cómo evaluar de forma adecuada. Entonces sí les invitamos, si quieren hacer este tipo de procesos o el colegio les pide, a acudir a profesionales que estén cualificados para hacer estos temas. Y además actualizados, porque no es lo mismo tomar la última versión validada al español de una prueba versus una versión pasada. Exactamente. O sea, un profesional que se dedica a la evaluación tiene que estar adecuadamente capacitado. Exactamente. Y bueno, les invitamos sobre todo a cuestionar un poco todos estos temas que generan discriminación a veces cuando hablamos de inteligencia. La próxima semana vamos a hablar sobre discapacidad intelectual y superdotación para seguir el hilo de conductor del tema de inteligencia. Les agradecemos mucho por estar hoy con nosotros y un buen día.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva